Capítulo 1891 Fragmentos 1. Lindsay, déjame mostrarte algo. Xiao Lindsay estaba a punto de preguntar, cuando vio que Junche tenía una losa de piedra oscura en sus manos levantadas. En el momento en que sus ojos se encontraron con la de él, su corazón de repente tembló violentamente sin razón. Fue como si hubiera sido golpeada por un martillo gigante, y las palabras que estaba a punto de preguntar se detuvieron en su garganta. Esto es. Mientras hablaba, su mente y sus ojos se volvieron especialmente distraídos. Lo que el emperador Diablo del Azote Celestial dejó atrás para Meijin antes de que se fuera, y luego me lo entregó a través de Meijin, dijo Junche, lo que está grabado en él debería de ser. Antes de que las palabras salieran de su boca, la losa de piedra liberó de repente una densa y oscura luz diabólica. La voz de Junche se detuvo. Era la misma visión que antes, pero todavía hizo temblar su corazón. Cuando se liberó la luz diabólica, se dispersó rápidamente en miles de rayos. Sin embargo, no brillaron en el espacio distante. En cambio, extrañamente se detuvieron en el aire y reflejaron uno tras otro caracteres extraños. Texto divino del comienzo absoluto. Xiao Lindsay levantó la cabeza y miró sin comprender los extraños caracteres que flotaban en el aire. Murmuró para sí misma: es el manual del cielo que desafía al mundo de nuevo. En comparación con la conmoción y la confusión que sintió cuando vio por primera vez el manual del cielo que desafía al mundo, su estado mental actual tenía una indescriptible sensación de deriva. Quizás se debió a la influencia del poder del emperador Diablo del Azote Celestial, o quizás ya era así, pero el texto divino del comienzo absoluto que apareció esta vez era completamente negro. El manual del cielo que desafía al mundo se ha dividido en 3 partes, y esta es la última parte, dijo Junche con un suspiro. No logró volver a la plenitud en la incomparablemente lejana era de los dioses, pero ahora está aquí con nosotros y con su versión completa. El primer manual del cielo que desafía al mundo provino del antiguo diablo que había sobrevivido de la era de los dioses debido a la rueda de la miríada de tribulaciones del infante maligno, el soberano diablo de la noche eterna. El segundo volumen fue obtenido por Yanji Jinner en el reino de Dios del comienzo absoluto. El tercero vino del emperador Diablo del Azote Celestial que ya no existía más en este mundo. Era antigua, era actual y exterior. Las 3 partes del manual del cielo que desafían al mundo se completaron en las manos de Junche después de cruzar 3 espacios completamente diferentes. Al mismo tiempo, también significó que un arte divino ancestral completo aparecería por primera vez en este mundo. Un legado ancestral que incluso los antiguos dioses de la creación y los emperadores Diablo nunca habían tenido la oportunidad de ver. Al ver a Xiao Lindsay mirar fijamente al cielo durante mucho tiempo, Junche preguntó: ¿todavía puedes reconocer este texto divino del comienzo absoluto? Sí. Xiao Lindsay asintió levemente con la cabeza. No solo reconozco estas palabras, también parece que he visto el contenido grabado en alguna parte, pero obviamente nunca lo he visto antes. Junche. Los labios de Xiao Lindsay se separaron levemente mientras lentamente comenzaba a cantar: el principio del cielo, el fin de la tierra, los límites del mundo, el camino eterno del cielo azul. Los rayos y relámpagos se han extinguido, el frío y el amargo hielo han muerto, el viento y las nubes están de luto, las montañas y las rocas lloran, la luz y la oscuridad se funden sin ninguna resistencia, y finalmente no hay engaños, ni ilusiones, ni pensamientos. La voz que vino de Xiao Lindsay fluyó lenta y suavemente en los oídos de Junche, al igual que antes, aunque claramente no contenía ninguna energía profunda y era solo la voz más pura de una mujer, no se podía rechazar y entraba directamente en lo más profundo de su mente y alma. Los ojos de Junche ya se habían cerrado en algún momento, y su conciencia estaba completamente aislada del mundo exterior por sí mismo. Había entrado en un tipo especial de espacio vacío. En este vacío, solo estaba la voz de Xiao Lindsay y una parte del arte divino ancestral que había sido grabado poco a poco con su voz. Una mente se deriva de 10.000 pensamientos. 10.000 pensamientos terminan en la falta de deseo. La falta de deseo vuelve a la nada da nacimiento a la miríada espíritus. La miríada espíritus alimentan 10.000 corazones. El hombre no es el mismo sino también el hombre, el principio del cielo, el fin de la tierra, la creación del caos, el fin de la reencarnación, su principio y su fin, todo en la nada, el final del ciclo de la reencarnación, el final del comienzo y el final del fin están todos en la nada. Xiao Lindsay no notó la condición de Junche en absoluto mientras continuaba murmurando suavemente. Sus ojos perdieron gradualmente su enfoque mientras su expresión se congelaba. Su voz era incomparablemente lenta e incluso, sin el menor indicio de emoción o fluctuación. El manual del cielo que desafía al mundo. Cuando el arte divino ancestral regresó gradualmente a su estado original en la mente de Junche, también se había extendido en su corazón y alma. En el cielo, Musuanjin miró a las 2 personas que habían entrado repentinamente en un estado extraño desde lejos. Estaba desconcertada, pero no se atrevió a acercarse a ellos. Sin embargo, había escuchado claramente las palabras que Xiao Lindsay había recitado, pero las había olvidado en un abrir y cerrar de ojos y no permanecieron en su corazón ni por un momento. Este es el manual del cielo que desafía al mundo. Musuanjin murmuró suavemente: no hay luz para la oscuridad, no hay oscuridad para la luz. No hay camino para el camino, no hay orden para el orden. Solo el vacío es infinito. Nada
nada es eterno. Cuando la última palabra salió de los labios de Xiao Linzi, la luz diabólica de la oscuridad se dispersó repentinamente en un instante. El texto divino del comienzo absoluto de tono negro en el cielo desapareció por completo, dejando solo una losa de piedra oscura y sin luz que aterrizó silenciosamente frente a las rodillas de John Che. El brillo en los ojos de Xiao Linzi también se disipó repentinamente en este momento. Sus pupilas desaparecieron lentamente y el mundo en sus ojos ya se había convertido en un mundo que lo devoraba todo, como si fuera interminablemente blanco grisáceo. Después de eso, una escena borrosa apareció de repente en el interminable mundo blanco grisáceo. Justo cuando su conciencia quería espontáneamente ver esta escena, otra docena de imágenes aparecieron en silencio. Luego, 100 imágenes, 1000 imágenes, 10.000 imágenes, 10 millones de imágenes, 1000 millones de imágenes. Las interminables imágenes que aparecieron de repente rompieron fácilmente el frágil mar del alma de Xiao Linzi. Su conciencia colapsada ya no podía sentir la existencia de su cuerpo y todo su cuerpo cayó hacia atrás. John Che desconocía por completo todo esto. ¿Qué era el vacío? ¿Qué es la nada? Todos los seres vivos de este mundo nacieron de la nada y, finalmente, terminaron en la nada. Se deriva de la nada y se transforma en la nada. Fueron el principio y el final de todo. ¿Qué significaba la nada? En esta era actual, solo John Che poseía la ley de la nada. Sin embargo, fue completamente incapaz de explicar qué era la ley de la nada. La existencia de la ley de la nada le permitió absorber directamente cristales profundos e incluso convertir el poder dentro de los núcleos profundos de las bestias profundas en su propio poder. Le permitió controlar con fuerza el poder de los artefactos divinos y las raíces divinas de los reinos rey sin la línea de sangre correspondiente. Esas leyes fundamentales que eran inherentemente cognitivas y de sentido común fueron completamente borradas. Frente a él, no sabía cómo hacer circular la ley de la nada, e incluso era incapaz de sentir su existencia a partir de su propio cuerpo y fuerza. Sin embargo, fue precisamente porque poseía estos avances, o más bien, la capacidad de ignorar las reglas que naturalmente poseía y las mostraba. Era como si sus ojos fueran capaces de reconocer de repente otro color. No necesitaba usarlo, aprenderlo, comprenderlo ni usar ningún medio externo. Nunca había podido comprender el arte divino ancestral que Xiao Linzi le había traducido. Sin embargo, después de eso, una habilidad que trascendía el conocimiento y las leyes aparecería misteriosa y naturalmente en su cuerpo. También fue después de eso que de repente entró varias veces en un sueño aún más misterioso y extraño. En este momento, el mar de conciencia de John Che estaba lleno de todo tipo de fragmentos de sueños. Yuamba, eres realmente demasiado asombroso. El abuelo dijo que eres el genio número 1 de la ciudad nube flotante que solo aparece una vez en 1000 años. En el futuro, incluso podrías sacudir a toda la nación del viento azul. Realmente te envidio. Jejeje, de hecho, yo soy el que te envidia para tener una pequeña tía que siempre está a tu lado. En cuanto a mí, mi madre murió pronto y soy el único en casa, ni siquiera tengo hermanos. Si tuviera un hermano mayor, incluso un hermano menor, no me sentiría tan solo y aburrido. Deja que el tío se case con algunas nuevas concubinas y podrás tener muchos hermanos o hermanas menores. Mi padre no está dispuesto. Cada año, mucha gente le pide a mi padre que tome una nueva esposa o concubina, pero mi padre se niega. Este era el sueño en el que John Che había caído una vez y apareció de nuevo en el mar de su alma. Sin embargo, lo que fue completamente diferente fue que el sueño anterior era vago e indistinto. Cuando se despertaba, solo dejaba una impresión borrosa e incompleta, y luego la tiraba. Después de todo, era solo un sueño desconcertante. Pero en este momento, a pesar de que estaba claramente inmerso en un sueño, la conciencia de John Che estaba incomparablemente clara. El reino de los sueños que se presentó frente a él era incomparablemente claro, como si realmente se estuviera desarrollando frente a sus ojos. Vio claramente la apariencia de Xia Yuamba. El John Che en el sueño era como se veía cuando era joven, mientras que Xia Yuamba a su lado tenía alrededor de 10 años. Aunque era un año más joven que John Che, era media cabeza más alto que él. Sin embargo, comparado con su figura alta y recta, su cuerpo era excepcionalmente delgado. Era completamente diferente del Xia Yuamba que había sido alto y fuerte desde que era joven. Sin embargo, este tipo de delgadez definitivamente no era el tipo que debería aparecer en un niño de 10 años. Este cuerpo aparentemente grande tenía músculos sorprendentemente tensos. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera hibernando, esperando estallar con una fuerza incomparable. Solo 10 años. John Che nunca había visto algo así antes. Cuando tocó los ojos de Xia Yuamba, el corazón y el alma de John Che temblaron violentamente por un instante. Su rostro tierno mostraba preocupación y determinación hacia el joven John Che, pero había un poder que perforaba el alma en sus ojos. El actual John Che ya no era ese frágil joven de la ciudad nube flotante. Estaba en el plano más alto del mundo y había derrotado a la existencia más fuerte de este plano. Ya no había ninguna existencia en este mundo que pudiera amenazarlo. Sin embargo, Xia Yuamba, que ahora no era más que un niño, poseía un poder y un prestigio inherentes que sacudieron el alma de este rey de los emperadores. El Xia Yuamba que conocía y con el que estaba familiarizado poseía las venas divinas del emperador tiránico. Este era un talento extremadamente raro incluso en el reino
reino de Dios. Si Xia Yuanba hubiera nacido en el reino de Dios, incluso en los reinos estelares superiores, definitivamente se convertiría en el rey de un reino. Pero, el poder divino de la luz en los ojos del joven Xia Yuanba frente a él claramente superó con creces el poder divino del emperador tiránico que estalló cuando despertó las venas divinas del emperador tiránico en el futuro. Era una especie de cuerpo celestial que era incluso superior al de las venas divinas del emperador tiránico. Además, nunca había visto tal cuerpo celestial en su juventud, ni había ningún registro de él en la historia del reino de Dios. Si quisiera encontrar un objeto de referencia para su nivel, no era más débil que el corazón del cristal glaseado que solo aparecía en las mujeres. Junche miró fijamente hacia Yuanba en el mundo de los sueños, con la conciencia más lúcida y la mirada más clara y despierta. A los 10 años, tenía un cuerpo delgado pero dotado, un cuerpo celestial que superaba el nivel de las venas divinas del emperador tiránico, y un futuro muy diferente. Sin embargo, ahora él no tenía hermana ni hermanos. ¿Por qué apareció tal sueño? Y de nuevo, ¿y a qué venía este realismo tan espeluznante? Capítulo 1892 Fragmentos 2. En este momento, otro fragmento del mundo de los sueños se insertó en su conciencia. En la imagen también tenía unos 10 años. Él y Xiao Linzi se sentaron a ambos lados de Xiao Lie y escucharon su gentil narración. En ese entonces, no mucho después de que naciera Cheer, nació la hija del señor de la ciudad Situ. Sin embargo, debido a que la esposa del señor de la ciudad no se encontraba bien, la niña apenas respiraba cuando nació y estaba al borde de la muerte. Si querían salvar su vida, se necesitaba al menos tener el cultivo del reino profundo espíritu para tener una oportunidad. La cantidad de personas en Ciudad Nube Flotante que habían alcanzado el reino profundo espíritu se podía contar con los dedos, y todas estas personas tenían estados extraordinarios. Si querían salvarla, definitivamente también dañarían su propia fundación. Por lo tanto, incluso si el señor de la ciudad suplicaba amargamente, nadie vino a su auxilio. La única excepción fue Mi Jinler. Se sacrificó y casi agotó toda su energía profunda para estabilizar la vitalidad de esa pobre niña, y así sobrevivió. Cheer, tu matrimonio con la hija del señor de la ciudad también se formó a partir de eso. En ese momento, el señor de la ciudad Situ estaba agradecido con mi hijo Jinler por salvar a su hija y se convirtió en hermano jurado con Jinler en el acto. Delante de todos, anunció que su hija solo se casaría con el hijo de Xiao Jin en el futuro para devolver el favor de los cielos. Xiao Linzi frunció los labios y dijo con voz muy suave: no me gusta para nada esa Situ Shen en absoluto. Cada vez ignora a todos, es lo mismo cuando ve al pequeño Che. Este también era un sueño que había aparecido antes. Era una escena completamente idéntica, las mismas palabras exactas, pero se volvió incomparablemente clara. En este sueño, la persona por la que Xiao Jin había arriesgado su vida no era Xia Yue, sino Situ Shen, y la persona que ató el nudo con el hijo de Xiao Jin por su gracia salvadora tampoco fue Xia Yue, sino Situ Shen. Los fragmentos del mundo de los sueños le atravesaron de nuevo. Esta vez, lo que entró en su conciencia fue la figura de una mujer. Xiao Che, detente ahí mismo. Ella era alta y vestía ropa lujosa. Ella solo debería tener 15 o 16 años. Sin embargo, llevaba mucho maquillaje y toda su persona exudaba una belleza que no coincidía con su edad. Para el actual Jun Che, este tipo de chica voluptuosa no era ni siquiera digna de hacer que su mirada se detuviera durante medio instante. Pero para un joven que aún no ha desarrollado sus horizontes, había una atracción que le hacía hervir la sangre. Por lo menos, cuando Jun Che, Xiao Che, estaba frente a ella en la imagen, su rostro estaba lleno de nerviosismo e inquietud que hizo todo lo posible por ocultar. Señorita Situ, respondió Jun Che muy cortésmente. Esta fue la primera vez que Situ Shen tomaba la iniciativa de hablar con él, y sintió una emoción y una alegría incontrolables en su corazón. El nombre Situ Shen apareció en sus sueños nuevamente. En sus recuerdos, ella era la hija del señor de la ciudad Situ de Ciudad Nube Flotante. Como ambos estaban en Ciudad Nube Flotante, naturalmente la había visto antes, pero por alguna razón desconocida. La impresión de Situ Shen en sus recuerdos era extremadamente vaga y ni siquiera podía recordar su apariencia. Sin embargo, no le prestó atención. Después de todo, él ya había estado en el reino de Dios cuando apareció el mundo de los sueños. Entonces, ¿por qué se preocuparía por la hija de un antiguo señor de la ciudad mortal con el que nunca había interactuado antes? Además, fue solo un sueño. En este momento, dentro de este sueño aún más extraño, podía ver claramente la apariencia completa de Situ Shen. En ese instante, todas las impresiones de Situ Shen parecían haberse disipado, volviéndose excepcionalmente claras y vívidas. Esta repentina claridad le dio a Jun Che otro sentimiento extraño. Era como si, en realidad, nunca hubiera olvidado su apariencia. Situ Shen miró a Jun Che con arrogancia y desdén sin disfraz en sus ojos. ¿Sabes lo que es un sapo? El cuerpo entero de Jun Che de repente se tensó, y una incómoda sensación de asfixia duró varias respiraciones antes de disiparse con gran dificultad. Hizo todo lo posible por mantener la calma y dijo con el tono más tranquilo posible: si la señorita Situ tiene algo que decir, dígalo directamente. A pesar de que solo tenía 15 años, había escuchado demasiados rumores en los últimos años. Sin embargo, las palabras que
que Situ Shen había dicho personalmente todavía le hicieron casi romper su corazón. Situ Shen lo miró por el rabillo del ojo. Aún quedan 5 meses antes de la fecha de nuestra boda. Yo, la princesa digna de la familia del señor de la ciudad, me veo obligada a casarme con un lisiado inservible como tú. ¿Sabes cuántas burlas he recibido en los últimos años por tu culpa? La cara de Junche comenzó a palidecer. Se mordió la punta de la lengua y se negó a perder la compostura. Entiendo. Si no estás dispuesta, puedes pedirle a tu padre y abuelo que cancelen el compromiso. Aún hay tiempo. Cancelar. Si pudiera cancelarlo, seguiría siendo ridiculizado hasta ahora. La voz de Situ Shen se volvió aún más penetrante. Tu padre muerto me salvó la vida cuando nací. Todos en la ciudad lo saben. En ese entonces, mi padre era tan impetuoso que juró casarte conmigo para pagar su amabilidad. Y delante de tanta gente. Hubiera estado bien si tu padre todavía estuviera vivo. Había muchas formas de romper el compromiso con él, pero él tenía que morir y siempre hubo rumores de que la causa de su muerte se debió principalmente a salvar mi vida. Si mi padre rompiera el compromiso por la fuerza, sería llamado ingrato durante toda su vida. ¿Cómo podría herir el orgullo de mi clan Situ por tu culpa? Situ Shen dijo lentamente, así que no te preocupes, mi padre no anulará el compromiso y yo tampoco. Su mirada de repente se volvió frívola. Después de todo, aunque eres basura, no eres completamente inútil. Por lo menos, tienes un lindo rostro. Estás bastante calificado para ser mi mascota masculina. El rígido corazón de Junche finalmente se rompió y sus rasgos faciales se contrajeron violentamente. Dado que nos encontramos hoy, podría hacértelo saber con anticipación. Situ Shen entrecerró los ojos y su mirada se llenó de 3 partes de desdén y 7 partes de burla. En estos últimos meses, será mejor que aprendas a ser obediente. Si aprendes bien, después de casarnos, tu vida será más o menos mejor. Si no aprendes bien, y te enseño personalmente, me temo que ese cuerpo lisiado tuyo no podrá soportarlo. Chuck, como si le hubieran aplastado los dientes, la boca de Junche se llenó gradualmente de un denso olor a sangre. Pequeño Che, el grito más familiar de su vida sonó como una suave corriente de agua de manantial que fluye a través de su corazón, alejándose de las emociones negativas que amenazaban con aplastar su alma. Aparentemente satisfecha con la apariencia dolorosa y hosca de Junche, Situ Shen sonrió con orgullo, se dio la vuelta y se fue. En poco tiempo, la figura de una joven llegó al lado de Junche como una mariposa de colores bailando. Miró la espalda de Situ Shen y dijo con sorpresa, Situ Shen, ¿estabas hablando con ella hace un momento? Junche volvió la mirada y miró a la joven que estaba junto a él. La ira y la humillación que sintió hace unas pocas respiraciones y que estaba a punto de estallar en su pecho se había disipado en más de la mitad cuando vio su hermoso rostro. Dentro de la ciudad nube flotante, independientemente de si estaba dentro del clan Xiao o fuera del clan Xiao, innumerables personas lo habían menospreciado y humillado. Hacía tiempo que se había acostumbrado, pero tenía un abuelo que nunca se había rendido con él y se preocupaba por él profundamente. Tenía un buen amigo como Xia Yuanba, que lo había protegido con todas sus fuerzas desde que era joven, e incluso tenía una pequeña tía que estaba con él todo el tiempo y estaba ansiosa por encontrarlo si no lo veía ni siquiera durante media hora. Tenerlos en su vida ya era un lujo y una bendición. En cuanto a cómo estaba, no había necesidad de que se preocupara. Sí, desde que era joven, sin importar el tipo de burla y humillación que tuviera que soportar, siempre que regresara al lado de Xiao Linzi, la miraría a los ojos y escucharía su voz, y siempre sentiría ese tipo de paz y satisfacción. Todo lo demás ya no era importante. Sí, Junche asintió. Esta parece ser la primera vez que toma la iniciativa de hablar conmigo. La he visto varias veces en el pasado, pero ella me ignora por completo. Tomar la iniciativa. Xiao Linzi se sorprendió aún más. Entonces, ¿qué te dijo? Solo una breve charla sobre casarse en medio año, dijo Junche con mucha naturalidad. Definitivamente no le diría a Xiao Linzi sobre las palabras de Situ Shen. Lo que más no quería ver era la apariencia triste y enojada de Xiao Linzi. Era incluso más difícil imaginar cómo se vería el abuelo cuando se enterara. Entonces así es como es. La voz de Xiao Linzi era un poco más suave, y había una mirada extraña en sus ojos que ni siquiera ella misma notó. Estos 2 años, ha habido muchos rumores extraños en la ciudad. Todos dijeron que el lado de Situ Shen definitivamente buscaría una forma de cancelar el compromiso. Como era de esperar, todos los rumores eran falsos. Los rumores son solo rumores. Junche dijo con una sonrisa, la familia del señor de la ciudad no anulará el compromiso. Situ Shen lo dijo ella misma. Eso es bueno. Papá estará feliz cuando se entere. A pesar de que había dicho esas palabras, Xiao Linzi, que siempre había estado furiosa con todo tipo de rumores, no estaba nada feliz cuando escuchó estas palabras de Junche. Entonces, ¿tú y Situ Shen hablaron durante mucho tiempo hace un momento? Preguntó Xiao Linzi. Tampoco sabía por qué hacía una pregunta tan extraña. No por mucho tiempo, solo unas respiraciones. Junche respondió, luego inmediatamente agregó, no me gusta hablar con ella. Si no fuera por el compromiso, no me gustaría casarme con ella. Preferiría pasar toda mi vida con la pequeña tía. Xiao Linzi comenzó a reír. Después de eso, bajó levemente su delicada cabeza y dijo, en realidad, no me gusta esa Situ Shen en absoluto y no quiero que se casen. Pero este
es el deseo de mi padre. Solo se sentirá realmente a gusto después de que ustedes dos estén casados. Muy bien, regresemos primero. La joven se aferró al brazo de Jun-che, sus hermosos ojos brillando con anticipación. Mi padre invitó a un médico extremadamente poderoso esta vez. Se dice que mucha gente lo llama el médico divino. Definitivamente podrá curar al pequeño Che. Las nieblas se despejaron y el recuerdo de Situ Shen, la hija del señor de la ciudad nube flotante, fue exactamente el mismo que vio en el sueño en ese momento. Y estas imágenes, que claramente pertenecían al mundo de los sueños y no formaban parte de su experiencia propia en absoluto, eran tan reales. ¿Por qué eran tan reales? Era como si realmente hubiera sucedido antes. La escena que siguió se llenó de rojo. Había una mesa roja con velas rojas y una cortina roja. Pequeño Che, hoy es el día de tu boda con la señorita Situ. Es casi la hora, levántate rápido. Fue despertado por la suave voz de Xiao Lingxi junto a su oído y ella personalmente lo ayudó a ponerse el vestido de novio rojo brillante. Pequeño Che, este es el kanji que acabo de hacer. Tu cuerpo está débil y tu día será largo. Tienes que terminarlo todo. Trajo un gran cuenco de sopa de arroz que rebosaba fragancia. Bien. Levantó obedientemente el cuenco y se lo bebió sin usar cuchara. Después de que terminó de beber, miró a Xiao Lingxi y sus ojos se nublaron. Dijo con cierta decepción: en el futuro, no sé si todavía podré comer la comida de la pequeña tía a menudo. Jeje, tú eres quien se va a casar con la hija del señor de la ciudad, no yo. Mientras quieras, cocinaré para ti todos los días. Mientras hablaba, su sonrisa se atenuó lentamente cuando dijo en voz baja: pequeño Che, por otro lado, después de casarte, definitivamente tendrás menos tiempo para hablar conmigo. ¿Cómo es posible? Inmediatamente levantó la mano y juró: ayer le prometí a la pequeña tía que después de casarme con Situ Shen, no olvidaré a la pequeña tía solo porque tengo una esposa. No puedo reducir el tiempo que paso con la pequeña tía. ¿Y qué estaría a tu disposición como antes? Nunca olvidaría la actitud y las palabras de Situ Shen hacia él. Este matrimonio fue principalmente por el bien de cumplir el deseo de su abuelo y por el bien de su padre fallecido. En cuanto a lo que sucedería después del matrimonio y qué tipo de rumores seguirían, ya no tenía miedo, porque tal como había dicho Xiao Lingxi, todavía estaba en el clan Xiao, y Xiao Lingxi todavía estaba a su lado. Hermano mayor. Esta era la voz de Xia Yuanba. Después de eso, corrió apresuradamente. Yuanba, esta es primera vez que te levantas temprano, Jun-che dijo con una sonrisa. Hoy es el día de tu boda, así que, por supuesto, tengo que venir a ayudar. El rostro de Xia Yuanba estaba lleno de emoción. En la escena, Xia Yuanba, de 15 años, tenía una apariencia extremadamente hermosa y su figura todavía era un poco delgada. Su color de piel no era demasiado oscuro, y la gente normal no sería capaz de detectar nada extraño en su piel. Pero con el conocimiento y la visión actuales de Jun-che, podía ver débilmente un extraño brillo metálico en su piel ligeramente blanca. A medida que crecía, la poderosa luz en las profundidades de sus ojos se volvía más nítida, y era aún más penetrante para el alma. Bueno, ¿cómo es estar casado? ¿Cómo es que parece que no estás tan entusiasmado con ello?, preguntó Xia Yuanba. Realmente no siento nada, así que tampoco se me puede considerar emocionado. Jun-che miró hacia Yuanba muy seriamente por un momento, luego de repente dijo: tan emocionado a primera hora de la mañana, no debe ser solo por este asunto de que me voy a casar, ¿verdad? Jeje, los ojos de Xia Yuanba se iluminaron. En realidad, hay una buena noticia. Mi padre invitó a un buen amigo que fue mentor en el Palacio Profundo de la Luna Nueva hace 2 días. Originalmente, quería usarlo para llevarme al Palacio Profundo de la Luna Nueva, pero no esperaba que el mentor dijera que con mi aptitud podría entrar directamente en el Palacio Profundo del Viento Azul. Oh, eso es estupendo. Esta es simplemente una ocasión feliz para toda nuestra ciudad nube flotante, dijo Jun-che desde el fondo de su corazón, y aunque estaba feliz, su corazón también estaba lleno de profunda envidia y tristeza. Para el actual Jun-che, con el cuerpo dotado de Xia Yuanba en el mundo de los sueños, no solo el Palacio Profundo del Viento Azul, incluso si alcanzaba el reino de Dios, incluso si alcanzaba los reinos rey en la cima del reino de Dios, todavía causaría una gran conmoción. Pero para Jun-che en su sueño, el Palacio Profundo de la Luna Nueva era un sueño inalcanzable. Jejeje. Xia Yuanba no pudo ocultar su risa emocionada. Estaba tan emocionado que no dormí bien durante 2 días. Después de entrar al Palacio Profundo del Viento Azul y volverme más poderoso, veré quién se atreve todavía a intimidarte. Este asunto sigue siendo un secreto ahora. Mi viejo padre dijo que lo mantuviera por ahora para no crear una encrucijada. Ahora solo tú lo sabes. O sí, hablando de eso, en estos 2 años, he escuchado muchos malos rumores. Todos diciendo que el señor de la ciudad Situ definitivamente cancelaría el contrato de matrimonio y prometería a Situ Shen al hijo del maestro del clan Xiao, Xiao Yulong en su lugar. Jun-che, cuando me enteré de esos rumores, me enfadé y no me atreví a hablar de ello. Pero a estas alturas, esos rumores se han disipado. Xia Yuanba tenía una sonrisa en la cara. A esa gente que difundió los rumores se le debe haber hinchado la cara hasta el cielo. Cuando el viento viene de una cueva vacía, debe haber una razón para ello. Jun-che sonrió de forma aparentemente espontánea, pero no importa. Hace tiempo que me acostumbré a todo esto. Para un hombre arruinado como yo tener
tener un amigo como tú y casarse con la hija del señor de la ciudad ya es un regalo del cielo. En comparación, tu asunto es una gran alegría. El día que entres oficialmente, supongo que toda la ciudad. Su voz se tornó repentinamente tímida y desalmada, su rostro se distorsionó gradualmente por el dolor, y sus pupilas se tornaron rápidamente grises. Entonces todo de él cayó hacia atrás. ¿Hermano mayor? Ah, hermano mayor. Xia Yuanba se precipitó hacia adelante, presa del pánico, y levantó su cuerpo caído. ¿Hermano mayor? ¿Qué te pasa, hermano mayor? Sus pupilas se desvanecían con cada respiración, el mundo se alejaba rápidamente. Podía oír la voz de Xia Yuanba, pero no podía responder. Pequeño Che, despierta, no me asustes, pequeño Che. Lo último que escuchó antes de que su conciencia se disipara por completo fue el grito de Xiao Lingxi. Más allá de la escena, Jun Che miró a Xiao Lingxi abrazando su cuerpo vestido de rojo mientras ella lloraba horriblemente. Sus lágrimas empaparon sus ropas rojas, y el dolor se desbordó con la desesperación. Entonces, la escena se congeló por completo en este momento. Este era el mismo sueño que había aparecido antes. La diferencia, de nuevo, era borrosa y clara. En sus verdaderos recuerdos, había muerto el día en que se casó con Xia Inyu. En el sueño, había muerto el día de su matrimonio con Si Tu Shen. Jun Che abrió los ojos. La luz inundó su visión, y ante sus ojos había un patio familiar, y al final de su nariz había un olor familiar. Despertó de su sueño, pero esta vez todo en el sueño ya no estaba borroso y nebuloso. Cada imagen, cada rostro, cada sonido lo recordó con claridad. Capítulo 1893 Sueños. Al notar un sonido, se escuchó el delicado grito de una mujer. Marido, ¿estás despierto? Jun Che levantó los ojos, y el bonito rostro de su Linger se acercó, mientras que Kaizi y la pequeña emperatriz demonio también estaban a su lado, aparentemente custodiándolo durante mucho tiempo y sin atreverse a salir. Todo lo que había vivido en su sueño seguía siendo excesivamente claro, lo que le hacía dudar un poco de si realmente se había despertado durante un tiempo. ¿Qué ha pasado? Kaizi preguntó. ¿Por qué de repente apagaste tus 5 sentidos durante tanto tiempo? No es nada, es un estado especial de iluminación. Jun Che miró al frente con un ligero trance que todavía permanecía en su mente. Por cierto, ¿cuánto tiempo estuve inactivo esta vez? 7 días, dijo su Linger, en comparación con la última vez que quedó inactivo. Repentinamente durante medio mes durante su iluminación del manual del cielo que desafía al mundo. Esta vez fue mucho más breve. Esposo, deberías ir a ver a la hermana mayor Lingxi. Su Linger dijo inmediatamente después, con una voz teñida de un poco de inquietud. Lingxi. El tono de su Linger hizo que el corazón de Jun Che se sobresaltara y se levantara rápidamente. ¿Qué pasó? Cuando cerraste tus 5 sentidos, ella también se desmayó, y sin importar el método que usara, no pude despertarla. Hasta ahora, no se ha despertado. Antes de que cayeran las palabras de su Linger, la figura de Jun Che ya había desaparecido del lugar. Xiao Lingxi estaba tranquilamente tumbada encima de la cama, respirando uniformemente, con la cara ligeramente pálida. Sin embargo, sus delgadas cejas se habían tensado levemente mientras dormía, como si hubiera un hilo invisible colgando de las cuerdas de su corazón incluso mientras dormía. Jun Che extendió sus manos, apretando su muñeca derecha con una mano y apuntando su dedo a su corazón con la otra, mientras la majestuosa energía profunda entraba lentamente de la manera más suave. Después de indagar un poco, las cejas fruncidas de Jun Che se relajaron un poco, mientras que al mismo tiempo la consternación inundó su mente. Tanto el aura de la sangre como el mar del alma de Xiao Lingxi estaban excepcionalmente calmados y normales, sin mencionar que no podía encontrar ninguna lesión interna o externa. Si fuera cualquier otra persona, habría concluido inmediatamente que ella estaba fingiendo estar inconsciente. Pero, ¿cómo podía Xiao Lingxi actuar así? ¿Cómo está ella?, preguntó su Linger nerviosa. Jun Che se levantó y pensó por un momento. No pasa nada, debería despertarse pronto. Al notar la diferencia en la expresión y las palabras de Jun Che, su Linger dudó por un momento, pero aún así dijo. De hecho, hubo un periodo en el pasado en el que la hermana mayor Lingxi se quedaba dormida a menudo sin razón aparente, solo que esta vez realmente ha tardado tanto y todavía no se ha despertado después de 7 días. En el pasado, la mirada de Jun Che se quedó fija. ¿Cuándo? Justo en el momento en que partiste por primera vez hacia el reino de Dios. Su Linger dijo. Ese día cuando saliste con la mayor Mubin Jun, ella se quedó dormida de repente. Jun Che, esa vez, se despertó rápidamente, solo que su pulso y sus latidos se volvieron extremadamente rápidos, probablemente más de 10 veces los de una persona normal. ¿Qué? El corazón de Jun Che se conmocionó violentamente. En aquel entonces, Xiao Lingxi solo tenía un nivel de cultivo del camino profundo muy bajo. Un pulso y un latido del corazón tan anormales no podían aparecer en una persona así. Su Linger continuó, pero no mucho después, volvió a la normalidad. Así que no le presté demasiada atención y me limité a decir que estaba demasiado nerviosa y preocupada. Pero después de eso, inexplicablemente se quedaba dormida de vez en cuando y durante periodos de tiempo cada vez más largos. Pero nunca fui capaz de detectar la causa, hasta después de la 33ª vez, y entonces no volvió a dormirse más. Ahora no puedo creer que de repente esté pasando otra vez. Las manos de su Linger se retorcieron de manera nerviosa. Este asunto, ¿por qué
qué no me lo dijiste antes? En el corazón de Junche nació una fuerte sensación de malestar. Su Lingner dijo, una vez que te fuiste por tantos años, cuando regresaste perdiste todo tu poder profundo y tu cuerpo estaba débil, solo tuvimos tristeza y angustia. ¿Cómo podríamos mencionarte estas cosas que te harían preocupar? Y como la hermana mayor Lindsay estaba completamente bien para ese entonces, también nos instruyó específicamente a todas para que no te mencionáramos esto, para no añadirte preocupaciones adicionales. Xiao Lindsay nunca quiso añadirle problemas o preocupaciones desde que era una niña. El corazón de Junche estuvo pesado y molesto durante un tiempo. ¿Qué había pasado exactamente con el cuerpo de Xiao Lindsay? Pero, sea lo que sea, nunca dejaré que sufra ningún daño. No pasará nada. Soy el emperador del reino de Dios. Todo bajo el sol está al alcance de mi mano, y no hay nada que no pueda resolver. Tras tomar aire en secreto, Junche mantuvo su mente en la máxima calma y lucidez y preguntó lentamente. Durante ese tiempo, aparte de la repentina somnolencia que se producía, ¿había algún otro signo extraño en su cuerpo? Su Lingner pensó por un momento y dijo, hubo algunas veces en las que dijo unas palabras muy extrañas después de despertar de su letargo. ¿Qué clase de palabras?, preguntó Junche con brusquedad. Por ejemplo, una vez, dijo que el día que te fuiste al reino de Dios, vio vagamente que te convertías en cenizas en medio de luces de estrellas y llamas. La expresión de Junche no cambió, pero en su interior hubo un temblor de incomparable magnitud. El resultado final de su primer viaje al reino de Dios fue su muerte en el reino del Dios de la estrella. La luz de la estrella del reino del Dios de la estrella. La última llama del nirvana. Ilusión, coincidencia, profecía. Pequeño Che. Una suave llamada llegó a sus oídos y Junche, que estaba perdido en sus pensamientos, giró ferozmente los ojos para ver a Xiao Lindsay en la cama abriendo los ojos tranquilamente. Lindsay. Junche se apresuró a dar un paso adelante y siguió a Xiao Lindsay levantándose, apoyando sus delgados hombros en sus brazos. Hermana mayor Lindsay, ¿estás bien? ¿Hay alguna molestia?, preguntó su Lingner con preocupación y ansiedad. Xiao Lindsay negó con la cabeza. Estoy bien, solo que, de repente tuve muchos sueños. Sueños. La expresión de Junche se conmovió. Él también acababa de despertar del mundo de los sueños. Muchos y largos, tan largos que eran indescriptibles. Los labios de Xiao Lindsay murmuraron suavemente con un profundo cansancio. Solo después de despertarme. No pude recordar nada. ¿Qué me ha pasado? Es solo un sueño. Es normal no poder recordar, y no hay necesidad de recordar, y mucho menos de preocuparse. Junche sonrió y dijo, si todavía te sientes cansada, duerme un poco más. Pequeño Che. La delgada mano de Xiao Lindsay se levantó y agarró con fuerza la palma de Junche. Si un día descubres que he hecho algo para herirte, ¿me perdonarías? Sus dedos temblaban ligeramente con un toque de frialdad. ¿Por qué dices eso? Junche le retiró la mano. Mi Lindsay nunca podría hacer algo que me perjudique. En el momento en que salieron esas palabras, sus ojos quedaron en un trance momentáneo. Había dicho palabras similares a esa otra persona, y esa otra persona se había convertido en la que más lo había lastimado y la que más había odiado en este mundo. No lo sé. Los ojos de Xiao Lindsay se nublaron con una capa de miseria que rompía el corazón. Parece que siempre ha habido una voz que me dice que una vez hice algo muy malo porque fui caprichosa, lo que finalmente condujo a una consecuencia muy cruel e irreparable. ¿Cómo es eso posible? Junche sonrió y sacudió la muñeca de jade de Xiao Lindsay. No te habrás tomado en serio todo lo que has soñado, ¿verdad? Duerme un poco más, y cuando hayas despertado por completo, estos extraños pensamientos también desaparecerán. Los sueños, dijo Xiao Lindsay en voz baja, son obviamente sueños, pero ¿por qué siempre los creo involuntariamente? Junche dejó de hablar y se limitó a abrazarla en silencio, sin hacer más preguntas. Sí, todo era un sueño. Aparte de eso, no había nada ni debería haber nada más. Después de que Xiao Lindsay se despertara de su sueño, volvió completamente a la normalidad, y no hubo nada raro en todo su cuerpo. Solo cuando se quedó sola, hubo unos momentos más de incomprensible desconcierto entre sus cejas, como si hubiera estado intentando con todas sus fuerzas recordar qué era lo que había visto en sus sueños. Los 3 manuales del cielo que desafían al mundo fueron grabados clara y completamente en la mente de Junche. Al igual que las 2 veces anteriores, parecía haber entrado en un extraño estado de iluminación, pero no era consciente de lo que había realizado. El manual del cielo que desafía al mundo completo, el texto divino del comienzo absoluto completo, que era el legado del Dios ancestral, la habilidad divina inicial del camino profundo en los registros antiguos, una existencia por encima del Dios de la creación y del emperador diablo. A pesar de que Junche ya era invencible, no pudo evitar sentir una gran curiosidad por ello. Sin embargo, no pudo percibir ningún cambio en su cuerpo ni en su alma. Tal vez, al igual que antes, el poder de la nada, que estaba completamente más allá de la percepción y el sentido común, se manifestaría naturalmente en algún momento en el futuro. De momento, había llegado a un lugar que nunca había pensado pisar a propósito. Ciudad Nube Flotante, Palacio del Señor de la Ciudad. Este humilde Situnan le presenta sus saludos. Al ver por primera vez a Junche aparecer en el cielo sobre su residencia, Situnan se quedó boquiabierto durante 3 respiraciones completas antes de despertar como si saliera de un sueño.
sueño. En una frase corta, tembló con cada palabra, y le costó casi toda su fuerza y voluntad terminarla con dificultad. No fue hasta que terminó la última palabra cuando recordó que había olvidado inclinarse y dobló apresuradamente las rodillas hacia el suelo. Mientras su cuerpo se agitaba, una gran línea de sudor frío caía al suelo. Los de los alrededores incluso cayeron de rodillas, todos agacharon la cabeza y se arrodillaron en silencio. Como señor de la ciudad nube flotante, Situ Nan naturalmente tenía mucho poder. Aunque no podía entender en qué clase de reino estaba Yonche, sabía claramente que la otra parte no necesitaba ni siquiera la fuerza para respirar si quería aplastarlo. Aunque estaba en ciudad nube flotante, nunca se había atrevido a darse el lujo de ver personalmente a Yonche. En este momento, estaba realmente presente frente a él y no sabía si debía sentirse honrado o aterrorizado. Señor de la ciudad Situ, dijo Yonche con indiferencia mientras agachaba la mirada. Hace bastantes años que no te veo. Situ Nan se apresuró a decir. Es una bendición de 1000 vidas que el maestro Yun todavía se acuerde de este humilde servidor. La gloria de la ciudad nube flotante y la paz del mundo son el resultado de las bendiciones del maestro Yun. He estado mirando y adorando la postura divina del maestro Yun día y noche y nunca he perdido un día de su hija Situ Shen. ¿Dónde está? Yun Che dijo de repente. Esta frase repentina hizo que Situ Nan se congelara en el lugar. Pasaron otras 3 respiraciones completas antes de que girara la cabeza con pánico y rugiera. Rápido. Vayan y llamen a Swanner. Ga. Yun Che. Ah, sí. Uno de los sirvientes del señor de la ciudad se arrastró y levantó. La cabeza de Situ Nan volvió a bajar, sin atreverse a decir más, sin atreverse a hacer preguntas sin permiso, pero su mente pensaba y pensaba. ¿Qué clase de persona era Yun Che? ¿Realmente vino aquí en persona para ver a su hija? Podría ser. No, es imposible. Aunque se rumoreaba que Yun Che era un gran amante de las mujeres, ¿qué clase de mujeres tenía a su alrededor? Independientemente de su origen o apariencia, todas eran 1.000.000 de veces mejores que Situ Shen. Aunque su hija Situ Shen tenía una buena apariencia, no era una belleza mundial. ¿Podría ser que Situ Shen le hubiera ofendido? Más improbable aún. Por no hablar de que Situ Shen no podía tener la cualificación y la capacidad de ofenderle, y aunque lo hiciera, solo tendría que decir la palabra y un sinfín de personas en el mundo se abalanzarían para matarla de 1000 maneras. Así que, ¿por qué iba a venir en persona? Pronto el sirviente se apresuró a regresar, y junto a él una sirvienta salió de la habitación interior con una delicada mujer en brazos. Yo Situ Shen le presentaba mis respetos al maestro Yun. Iba vestida con un traje exterior bastante lujoso, de unos 30 o 40 años, con un cuerpo delgado y un aura de vida y energía profunda excepcionalmente débil, por lo que parecía mucho mayor que las mujeres de su edad. Cuando habló, su tono era bastante débil. Según el juicio de Yun Che, aunque siguiera viviendo con la rica fortuna familiar del señor de la ciudad, no viviría más de 100 años. La mirada de Yun Che se detuvo brevemente en ella. Aunque evidentemente era mayor, en su rostro aún se podía ver el contorno de su apariencia. Y esta era la misma Situ Shen que había aparecido en sus sueños una y otra vez. Fin del capítulo 1893.